¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio de Cantabria de cerca, en el que el foco lo va a tener el Hospital Sierra Llana, que ha puesto en marcha recientemente una moderna unidad nueva de psiquiatría, de la que forman parte 10 camas, 25 profesionales, en esa apuesta por cubrir y ofrecer una atención integral a los pacientes con patologías mentales agudas. Para hablar de cómo estamos en esta materia en Cantabria y cómo ha sido el desarrollo hasta culminar con esa luz verde al proyecto, tenemos a la jefa de la unidad de psiquiatría en este hospital. Damos la bienvenida ya a Ana María Gutiérrez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues estos son un poquitín el escenario en el que nos movemos, pero así a grandes rasgos se habla de que la salud mental se ha convertido en una de las preocupaciones y ocupaciones en la agenda de la salud pública. ¿Cómo estamos en Cantabria, Ana María, en este ámbito? Pues hombre, yo creo que estamos bien. Siempre se puede mejorar, por supuesto, y no podemos renunciar a mejorar en ningún momento, pero estamos bien. En nuestra área, que es la que yo mejor conozco, pues nosotros hemos dado un paso ahora con la hospitalización de 24 horas y bueno, la atención yo creo que es buena, los profesionales son buenos. En Valdecilla yo creo que también se hace bien. Además, en Valdecilla tenemos el complemento de la investigación, que es un plus que tenemos en este hospital. Vamos, yo creo que en general se hace bien. Sí que es cierto que ahora, bueno, pues muchas veces estamos saliendo en los medios de comunicación, a veces no para bien, pero vamos, que la atención se está prestando bien. ¿Qué ha motivado la creación de esta nueva unidad? ¿Qué es lo que ha llevado a que noviembre de 2025 haya visto la luz? ¿Se ha trabajado desde hace mucho para ello o ha sido un camino de rosas? El camino ha sido muy largo. Nosotros, la unidad empezó en el 86 con un solo psiquiatra, pero en el 2005, que se hizo el primer plan funcional de nuestra unidad, ya se puso de relevancia que nos faltaba un hospital de día psiquiátrico y una unidad de hospitalización para poder completar la atención a los pacientes del área 3-4. Entonces, desde entonces, bueno, pues lo hemos ido repitiendo y reivindicando de vez en cuando, y yo creo que efectivamente se han dado las circunstancias como más favorables después del COVID, que había más sensibilidad al tema de la salud mental y a la humanización, que también era algo que estaba ahí muy patente en casi todos los ámbitos de la medicina. Y bueno, fue un poco, yo creo, que esa confluencia de circunstancias las que en el 2022 se aprueba el Plan de Salud Mental 22-26 y en el Plan de Salud Mental 2022-2026 se recoge la pertinencia de abrir una unidad de hospitalización psiquiátrica en Sierra Llana. Has puesto encima de la mesa factores, agentes que son clave para que esto haya visto la luz. Sin recursos, sin voluntad y sin esa atención humana, esto no hubiese sido posible. Sin ninguna duda. ¿Ese porcentaje de cada uno de los agentes se distribuye, me dirías, Ana, a partes iguales, o sin uno no hay unidad de psiquiatría? Pues mira, yo creo que los profesionales lo veíamos claro, siempre vimos la pertinencia. Sí que es cierto que, pues que a nivel político en aquel momento sí que fueron sensibles y luego, bueno, la dirección del hospital que se empeñó con el proyecto, porque la verdad es que han sido 2 direcciones consecutivas en el hospital, la de aquella y la de ahora, y a las 2 hemos tenido que convencer y las 2 se han implicado. Entonces, bueno, el hospital es el que ha llevado en mayor parte la responsabilidad de hacer la unidad, pero bueno, si los políticos no nos hubiesen autorizado, desde luego estábamos exactamente igual que hace 5 años, seguro. ¿Cuáles son los principales objetivos que se persiguen con esta ampliación? Pues el objetivo principal era el que los pacientes de nuestra área, el área 3-4, pudiesen tener una continuidad de cuidados. Eso quiere decir que la atención ambulatoria y hospitalaria pueda ser en el mismo área. Hasta ahora la atención ambulatoria era en Torrelavega Reinosa y la atención hospitalaria era en Valdecilla. Y eso, pues, hombre, no es la idea de la asistencia de la psiquiatría comunitaria, sino que se preste atención a los pacientes dentro del área, que es un entorno más amable, más cercano. Ese era el primer objetivo, y al mismo tiempo, si se implementaban 10 camas más en el área de Torrelavega, son 10 camas más que iba a haber en la comunidad, 10 camas más de agudos, que iba a mejorar
la ratio de camas de pacientes psiquiátricos por la población. Entonces, bueno, eso iba a redundar también en el beneficio de las camas de agudos y de la distribución. ¿Qué tipo de pacientes se van a atender en pues esta? Se va a atender a cualquier paciente psiquiátrico agudo adulto que necesite ingreso. Los pacientes psiquiátricos ingresan en los hospitales porque no son capaces de estar fuera, o sea, porque hay un riesgo para ellos muy grave o para su entorno muy grave. Lo demás intentamos mantenerlo ambulatorio. En un momento en el que en todos los ámbitos se habla de escasez de recursos, ¿qué es lo que ha llevado a marcar esa cifra de 10 camas, 25 profesionales? ¿Es un objetivo de máximos o hay posibilidad de que eso vaya a más? Bueno, me imagino que hay posibilidad de que vaya más. La cifra era entre 10 y 15 camas, que es un poco lo que nos tocaría por la ratio de población. Y después, el factor limitante, si soy sincera y clarísima, ha sido que queríamos hacer habitaciones individuales. Entonces, hemos utilizado una planta del hospital y, bueno, respetando las zonas comunes, una sala de grupos, una sala común, pues 10 habitaciones individuales, que son las que nos han quedado, porque era un poco nuestra prioridad, ya que abrimos en el 2025, abrir con habitaciones individuales, dar esa prestación. ¿Y cómo ha sido esa integración dentro del hospital de la nueva unidad? Bueno, en el hospital nunca había habido psiquiatría, nos conocían solamente de la interconsulta, bueno, tenían buena imagen de nosotros, yo creo, pero sí que ha habido resistencias, porque claro, pues si nunca ha habido, ¿por qué ahora vamos a necesitar esto? Y bueno, los pacientes psiquiátricos a día de hoy todavía son unos pacientes que cuesta integrarlos en los hospitales. Bueno, ha sido cuestión de paciencia. Como hemos tenido tiempo suficiente, pues hemos ido haciendo la propaganda y bueno, la docencia suficiente para que ellos vayan aceptándolo. Como profesional, ¿cómo describirías la demanda, la evolución de la demanda en los últimos tiempos de este tipo de rama de la salud mental? Porque parece que el COVID puso un punto y aparte se ha dado mucha más importancia a los profesionales, a las áreas, a cualquier síntoma de esta rama de la salud, pero la evolución, ¿cómo es a tu juicio? No sé qué me quiere. La verdad es que yo creo que el COVID sí que puso en evidencia nuestra fragilidad emocional y que hay algunas situaciones que nuestro equilibrio emocional le pueden destruir y que todos nos podemos ver en una situación así. Y eso, bueno, pues es algo que es impactante y que puso ahí un poco el foco en darle relevancia a eso. Ya antes de eso estábamos poniendo relevancia en la atención a infanto-juvenil, porque sí que es cierto que estamos viendo que hay cosas nuevas que están saliendo y que antes no las atendíamos, eso es cierto. ¿El público joven? Los pacientes jóvenes de menos de 16 o 18 años que están teniendo otro tipo de patología y que había aumentado la patología en infanto-juvenil, habían aumentado las urgencias, bueno, pues hay más tentativas de suicidio a esas edades y más consultas. Eso sí que es cierto que ya lo teníamos y luego, bueno, pues eso, lo de la fragilidad esa emocional que podemos tener todos sometidos a una cierta situación de mucha tensión, pues yo creo que ha sido un poco lo que ha puesto en evidencia que eso había que fortalecerlo. ¿Considera que los recursos que hay a disposición de la población en cuanto a hospitales, centros de salud mental, son suficientes hoy en día en Cantabria? Yo creo que ahora mismo sí son suficientes. Habría que diversificar un poco los recursos y, bueno, y ver un poquito con este implemento de las 10 camas, que en principio es una proporción que es importante, ver un poco cómo eso va a repercutir en el resto de las áreas, en Valdecilla en concreto. Pero bueno, sí, por ejemplo, Valdecilla tiene un proyecto de hacer una atención ambulatoria, intensificada, bueno, poco a poquito, pero vamos, yo creo que lo básico sí que está bien cubierto. En cuanto a la coordinación de lo que va a suponer esta nueva área y esa traducción en que si se va, la pregunta del millón, ¿se va a conseguir reducir las listas de espera en esta materia? Las listas de espera van por otro lado. Los que nosotros vamos a ver en la planta son los urgentes, que en realidad
son los que no se han podido mantener a nivel ambulatorio. Las listas de espera son listas que genera primaria, que nos manda especializada, y eso va por otro lado, no tiene mucho que ver con la... No coordináis. No, sí coordinamos, somos los mismos, pero la gente que viene por urgencias, pues vienen por otro lado, no vienen por la lista de espera. La lista de espera más o menos en psicología es un poquito mayor, en psiquiatría no era mayor, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora nos tenemos que acomodar, porque es cierto que el equipo somos los mismos, aunque ya hemos contratado, pero bueno, hay que cubrir las guardias, hay que cubrir las libranzas, y eso también va a repercutir en cierta manera, eso sí. ¿Qué tipo de perfil profesional se ha incorporado en esos 25? Se han incorporado dos psiquiatras, un psicólogo, un terapeuta ocupacional a tiempo parcial y un trabajador social a tiempo parcial. Y luego 6 enfermeras, 6 TCAEs y 6 celadores. ¿Y cómo ha sido el coordinar ese equipo multidisciplinar que tiene que empezar a trabajar de manera nueva y de manera autónoma? Pues mira, hubo parte del personal que se contrató a finales de septiembre, y durante el mes de octubre hubo un tiempo que no había abierto la planta y ya estaban contratados y han hecho formación. Han hecho formación de todos los protocolos de la unidad, de los protocolos de seguridad, para estar trabajando entre ellos. Vamos, han tenido un tiempo antes previo de formación, y los psiquiatras ya los habíamos ido contratando desde antes del verano. ¿Y los profesionales de enfermería en este caso qué papel? Los de enfermería han sido los últimos que se han contratado, porque esos han sido el factor limitante que nos han puesto la fecha. Vale. La enfermería, hasta que no ha pasado el verano, no se podía contratar, y se han contratado ahí a mediados de octubre, yo creo, sí. Y bueno, esos han ido un poquito más rápido, pero bueno, sí que han tenido ahí 2 semanas para estar allí, que estaban en la planta, todos allí en un pequeño grupo con su formación. Estamos con unos días en funcionamiento solamente, entonces hacer un análisis de la evolución de cómo es desde que un paciente entra, pues supongo que es complicado porque se están dando los primeros pasos, pero para alguien que no está metido en este campo, ¿cómo es ese primer contacto con el paciente de estas características? ¿Cuánto tiempo está? No sé si me preguntas eso, pero bueno, yo te cuento. El paciente llega a urgencias, le ve el médico de urgencias, el de la puerta. Y si el médico de urgencias o el mismo paciente lo necesita, nos llama al psiquiatra, y vamos, que el psiquiatra suele bajar en un tiempo breve, y si considera que el paciente es para ingresar, pues pasa a la planta, y si considera que no es para ingresar, pero tampoco para dar de alta, le deja un poquito en evolución, unas horas en la evolución de la urgencia. Eso es más o menos lo que se hace en todas partes. Ahora mismo tenemos muy poca experiencia, claro, llevamos una semana y unos días funcionando, pero bueno, las cosas han ido bien. Los profesionales que se están encargando de ¿qué sensaciones te han transmitido hasta el momento? Pues buenas, las sensaciones son buenas. Hemos tenido más dificultad con cosas como el circuito de comunicación con el juzgado de guardia. Esas cosas hemos tenido más dificultad, a pesar de que habíamos intentado tenerlas previstas. Pero bueno, siempre pasan en fin de semana, y cuando no están los informáticos y cuando no está la gente que está preparada. Pero lo demás, la cuestión clínica ha ido bien. Bien. Eso en cuanto a lo clínico, no sé si se articulan protocolos de seguridad tanto para profesionales como para los mismos pacientes. Sí, claro, sí. Protocolos ahora mismo, además ahora cuando abres hay un protocolo para todo. En la planta tenemos un protocolo de fuga, un protocolo de caída, un protocolo de contención, un protocolo de paciente agitado, un protocolo de seguridad de los medicamentos, un protocolo de suicidio, quiero decir. ¿Y los profesionales reciben formación de todo ello? Eso ha sido lo que han estado haciendo primero las TCAEs y los celadores, y luego las enfermeras, durante estos días que han estado allí concentrados en formación. Y luego sí que es cierto que, hombre, los psiquiatras, hay un protocolo también para contención y para urgencias, pero los psiquiatras, aunque son nuevos en la urgencia del Hospital Sierra Llana, son gente que ya tenía mucha experiencia en agudos.
En cuanto hemos visto imágenes de esa nueva unidad, arquitectónicamente hablando, ¿hay satisfacción por cómo ha quedado? Si es acorde a lo que los pacientes necesitan a día de hoy, ¿quedan alguna demanda pendiente que...? La planta es una planta del hospital. 100%. Era una planta de hospital. Se ha acomodado a nuestras necesidades, ya os digo que hemos hecho habitaciones individuales, por eso salieron 10 y dijimos, con estas nos vamos a quedar porque las queríamos individuales. Luego hemos hecho zonas comunes, hemos hecho una zona de grupo para la gente que no está para, bueno, pues que pueda trabajar en grupo. La planta está bien, está amable, tiene luz, que es lo que yo quería, y es, bueno, es como bastante más amable para estar en el siglo XXI. Sí que es cierto que es una planta de psiquiatría, pero yo creo que a día de hoy, vamos, todavía no hemos visto que nos falten cosas que no tenemos, porque las hemos diseñado más o menos así. ¿Algún avance tecnológico que merezca la pena ser...? Bueno, las habitaciones están dotadas con cámaras, que eso ya es una cosa que se hace en otras unidades de psiquiatría, y bueno, pues eso hemos partido todos. Ya hemos partido con todas las habitaciones así, que luego se usarán o no se usarán, pero la disponibilidad existe. Y bueno, sobre todo eso, el que sean habitaciones individuales, que en algún momento, si eso, pues se pudieran dotar de algo más, pero ahora mismo yo creo que es que acabamos de empezar, si ya vemos los defectos, vamos, sería un fracaso. ¿Cómo ha sido la colaboración, en este caso, con el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería? Pues mira, la colaboración ha sido buena. Una vez que la Consejería actual ha entendido que este era un plan que era pertinente y que había que llevarle a cabo, porque ellos se han encontrado con una obra que estaba hecha, que quedó hecha, pero claro, quedó por dotarla, porque se hizo la obra, pero no había una dotación de personal, y eso supone un capítulo muy importante. Entonces, una vez que lo han entendido, ellos en todo momento han pensado que esto había que realizarlo. Luego los plazos se nos han ido un poquito porque, bueno, primero, el año pasado, por ejemplo, nosotros teníamos, de los psiquiatras que teníamos 12, teníamos 5 de baja maternal. Entonces, bueno, como que nos daba los 7 males y nos decían, abrid ahora, porque es que no teníamos ni siquiera gente para sustituir a los que ya teníamos. Y después ha sido el factor limitante un poco de las enfermeras, que las enfermeras, hay una carestía de enfermeras, en el verano no se podía hacer, bueno, pues cuando se ha podido. Sí que es cierto que hemos necesitado paciencia y parecía que nunca iba a llegar, pero yo creo que han sido más otro tipo de obstáculos que el que no. Ellos ya habían tomado la determinación de que esto se hacía y de que sí. ¿Qué importancia tiene el enfoque humano en una rama como esta? Bueno, el enfoque humano en medicina es fundamental. Sí, pero... En todos los ámbitos de la medicina. Yo eso se lo repito mucho a los estudiantes de medicina, en todos. Pero claro, ya en la psiquiatría, que el paciente es muchísimo más vulnerable, yo creo que sobra decirlo, pero muchas veces aún así hay que decirlo. Vamos, yo creo que eso es algo que se impregna y que en las plantas eso se respira, pero aún así está bien repetirlo muchísimas veces, porque vamos, desde el jefe de servicio hasta el último celador o el último que pasa por ahí, o la señora de la limpieza, eso es muy importante. ¿Cómo se involucra a las familias en todo el proceso terapéutico? Las familias suelen estar involucradas, porque las familias son muchas veces la primera contención y las que mejor entienden. Entonces, bueno, lo que es una cosa más deseable es, bueno, que las familias formen parte un poco de todo este proceso, que se consensúe con ellas pues un poco los objetivos del tratamiento, las salidas, cuando les ven pertinentes, cuando se sienten más seguros, porque son nuestro mejor aliado. Las familias, sin las familias no podemos funcionar, porque son la contención natural del paciente. Me pongo ahora en la piel del paciente, su dignidad, su intimidad, también son requisitos imprescindibles, entiendo. La nueva unidad también tiene en cuenta estos aspectos. Bueno, lo de la humanización, que era algo que estaba, bueno, que es una bandera que ahora tenemos toda la medicina, nosotros lo hemos intentado cuidar. Sí que es cierto que en una planta de psiquiatría pues es muy importante, pero tiene sus limitaciones. Yo he intentado que sea lo más parecida posible a una unidad de hospitalización general, pero hay cosas que no se puede, porque claro, si tenemos un ingreso involuntario no podemos tener la puerta abierta, ese tipo de cosas.
Vamos a intentar que, por ejemplo, las familias puedan participar de alguna hora de visita. Si hay gente que necesita estar acompañada 24 horas, pues eso facilitárselo, porque como las habitaciones son individuales, pues que si hay una persona que quiere estar de eso, o que lo necesita o que es pertinente y el médico lo encuentra pertinente, pues que pueda estar en la habitación con su familiar, cosa que en otras circunstancias es difícil, ¿no? Por ejemplo, antes en psiquiatría funcionábamos como cuando el COVID, entraba el paciente y no había mucho acceso. Eso lo vamos a intentar por lo menos manejar y ver cómo nos podemos acomodar a cada caso, porque todos los casos no van a ser iguales. Hay gente que no debe de tener visitas, o gente que no quiere ir a tener las visitas, o que la propia familia no quiere, pero si se puede y es pertinente, lo vamos a facilitar. Sí, que al final es como tener pacientes a la carta, ningún paciente es igual al anterior. En la recuperación de los pacientes de salud mental, ¿qué importancia me dirías que tiene el entorno hospitalario, el que sea acorde con el objetivo que se quiere conseguir? El hospital va a tener una función importante, pero queremos que sea breve. O sea, en cuanto el paciente esté mejor, va a salir de la unidad del hospital. Pues le sacaremos a hospital de día, que además le tenemos continuo. O sea, nuestra planta es una planta de hospital completa, 2/3 es unidad de hospitalización y un tercio es el hospital de día. Entonces, en cuanto estén mejor, van a pasar a aquella puerta y van a pasar a hospital de día, porque sí que queremos que sea lo más breve posible y que el paciente, en cuanto pueda, esté en su comunidad y esté en su casa y en su ámbito normal, porque desde luego el hospital, pues por mucho que le queramos humanizar, no es el mejor un sitio. Hospital. Poniéndonos ya las gafas de ver de lejos, no sé, en cuanto a retos y proyección a futuro, estamos hablando de una unidad que nace, pero como experta, como profesional en este ámbito, ¿en qué está a falta Cantabria en el medio plazo en materia de salud mental? Pues mira, en el medio plazo había una idea que nosotros hemos barajado y bueno, Valdecilla abanderó la idea de una hospitalización domiciliaria, que eso sería una buena idea. Y eso enlaza también con la psicogeriatría, que la psicogeriatría también, apoyándonos en los equipos de domiciliaria o haciendo unos equipos propios, hay muchos pacientes psicogeriátricos que debiéramos intentar acercar la atención hacia sus domicilios, hacia la comunidad, y no traerlos al hospital, porque el propio hospital para la gente mayor que es tan vulnerable le deteriora. Entonces, bueno, a mí me parece que eso como una cosa más inmediata. Nosotros ahora mismo, el objetivo estaba aquí, casi que acabamos de llegar, no tengo muchos más planes, pero la psicogeriatría sí que es algo que nosotros estamos trabajando desde hace años, y en nuestro proyecto original la psicogeriatría podía complementarse con una atención domiciliaria. Pues en nuestro caso era basada un poco en la domiciliaria que ya existe, pero por ejemplo Valdecilla estaba pensando en montar una atención domiciliaria propia de psiquiatría, y eso desde luego sería muchísimo más lógico, no sé si mucho más rentable, a mí me parece que sí, sacar al profesional al ámbito comunitario y no sacar al abuelillo al hospital, que eso ya en principio ya le estamos deteriorando y las funciones van a ir peor. Hemos hablado de la apuesta y de la implicación positiva, en este caso, que han tenido los poderes públicos, los políticos en este caso, pero ya bajando a la esfera de nosotros como sociedad, ¿cómo valoras la implicación que tenemos como ciudadanos de todo lo relacionado con la salud mental? Bueno, yo creo que las asociaciones de enfermos y las asociaciones de familiares han hecho mucha labor en eso, y esto se conoce más a nivel de la sociedad. Yo creo que hay estigma, pero hay muchísimo menos estigma, y eso yo creo que ellos han favorecido mucho el que esto esté más. Y luego la red social, por lo menos la de la comarca, lo ha apoyado sin ninguna duda, porque bueno, pues porque para ellos el tener los recursos más cerca pues es mejor, y para los pacientes es mejor. ¿Cuál sería su deseo en cuanto a hablar de una verdadera atención integral a los pacientes con salud mental? Bueno, mi deseo hasta ahora era el que los pacientes no tuviesen que salir del área para una hospitalización. Sí que necesitamos más recursos en la comunidad, por ejemplo, más pisos o más residencias o más centros, porque
hay pacientes que la enfermedad mental, por mucho que digamos lo de la comunitaria, la enfermedad mental deteriora y hay muchos pacientes que en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral van a tener muchos problemas y que desgraciadamente van a necesitar unos apoyos luego sociales, aparte de los sanitarios, que de esos estamos escasos ahora mismo, por decir, esa es una carencia que tenemos. ¿Hay algún termómetro que os marque como profesionales cómo estamos en valoración por parte de pacientes y usuarios de vuestra atención? Pues no lo sé, nosotros hacemos alguna encuesta en algunas zonas parciales, por ejemplo en el hospital de día sí que hacemos encuesta, que bueno, hay satisfacción, pero sí que es cierto que eso es un elemento que nos falta. Probablemente, pues mira, eso sería una forma de valorar calidad que no la tenemos. ¿En qué punto dirías que se encuentra Cantabria en el mapa nacional asistencial en materia de salud mental? ¿En el ranking de los que abanderamos una buena atención, en el medio o en el furgón de cola? Ana. Bueno, yo creo que desde luego en el medio tirando para arriba. En Cantabria siempre ese tipo... La psiquiatría en Cantabria siempre ha sido de las que estaban abanderando un trato así. La psiquiatría en Cantabria se integró en el Hospital General en el 30 y tantos, cuando nadie la había integrado en un hospital general, y en eso hemos sido pioneros. Ha estado más cerca del hospital, integrada, y bueno, luego IDIVAL tiene una investigación potente que bueno, eso redunda también en el beneficio de los pacientes. Vamos, que yo creo que el nivel tiene que ser medio alto, sin tener los datos exactos, pero vamos, y yo creo que las cosas en general se hacen bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por este repaso, gracias a la apertura de esta nueva unidad que al final nos deja con la sensación de que se están haciendo las cosas bien en esta materia, entiendo. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, esperamos que hayamos conseguido captar su atención con este nuevo recurso que sin duda supone un acicate para nuestro sistema de salud en Cantabria. Despedimos la entrevista de esta semana, volvemos la próxima con más asuntos de actualidad.